países. Es decir, que tenemos que llevar esa doble dirección. Una investigación que nos alerte, que nos ayude a comprender por dónde va a ir en los próximos años el mundo de la comunicación y que nos explique lo que está ocurriendo, porque la evolución es muy rápida. Y por otro lado, una investigación orientada a los problemas específicos de cada país. Cada país tiene sus problemas, tiene su sistema de medios. En uno hay lo mismo, por ejemplo, en Latinoamérica se está viviendo un proceso de estatalización de los medios, pues en Venezuela, pues en Ecuador, en Bolivia, en una serie de países, mientras que en otros, en Brasil, en Chile, en Perú, el proceso es inverso. Es decir, que son sistemas muy diferentes de unos países a otros, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo que complementar para la Universidad Autónoma de Chihuahua? Pues espero que estas palabras os hayan podido ser útiles. Y sí, una cosa, yo ya tengo muchos años, yo terminé mi carrera hace muchos años, pero con todo lo que ha cambiado el periodismo, con todo lo que ha cambiado la comunicación, si yo milagrosamente volviera a tener 20 años, yo volvería a ser periodista. Es decir, que yo creo que la vocación está por encima de todo, porque esta es una de las carreras más bonitas que se pueden, más humanas, diría yo, porque podemos hacer mucho bien con esta. No solo los médicos hacen bien, bueno, los periodistas podemos hacer también mucho bien, no siempre lo hacemos, pero podemos hacerlo.